18:25 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Hoy quiero comenzar la semana transmitiendo lo que ha sido un suceso trágico en parte de África y que es necesario poner en consideración, sobre todo para nuestros oyentes que creen en Dios, para que sepan que aquellas viejas persecuciones nunca cesaron. El pueblo de Dios nunca dejó de ser perseguido. Eritrea es ciertamente una nación poco conocida, pero no por ello menos importante dentro de lo que es el panorama internacional en torno a la libertad religiosa. Según las últimas encuestas, un altísimo porcentaje de la población, cerca del 98,31%, es creyente en Eritrea. Sin embargo, la religión mayoritaria allí es el Islam, con lo que ello implica. El 50% de su población, de hecho, profesa activamente dicha creencia religiosa. En ese sentido, en ese punto particular, hay que considerar que el cristianismo, la segunda religión más importante en dicha nación, está siendo perseguida. Un grupo de agentes de seguridad en los últimos días arrestaron a un obispo católico y a 2 sacerdotes, según le informó una fuente que quiso mantener el anonimato en Asia, África. En este punto vale remarcar lo siguiente. El 15 de octubre, un grupo de agentes de seguridad estaban arrestando al monseñor Agos Salim en el aeropuerto internacional de Asmara a su regreso de Europa, según lo que se informó en BBC. Mientras tanto, era arrestado este hombre de 52 años, obispo de la eparquía de Senegeti. Mientras tanto, 2 sacerdotes de su diócesis, es decir, dependientes de él de manera directa y jerárquica, el padre Estefanos, párroco de San Miguel de la eparquía de Segeneiti, y Abba Abraham, un hermano menor capuchino, también fueron detenidos. Los 3 clérigos están recluidos en este momento en la prisión de Adi Abeto. Todo esto según informa tanto BBC News como la corroboración que hace luego la agencia Fides. Estos miembros del clero están acusados de señalar en sus homilías los abusos contra los derechos humanos que se están realizando en Eritrea, y aquí se remarca el siguiente aspecto. No es que fueron detenidos solamente por ser cristianos, sino que en su deber como cristianos de defender lo que es la justicia, de defender lo que son los derechos naturales, de defender el bien común, es que el Estado, amparándose en ciertas metodologías propias de la región, decidieron recluirlos por tomarlos como un activismo político en desmedro del relato religioso oficial que tienen en aquel país. No podemos dejar de considerar que los abusos contra los derechos humanos, decía esta fuente, incluyen el encarcelamiento de familiares, sean hombres o mujeres, la movilización de jóvenes llevados a la fuerza al frente de la guerra. Hay una guerra en este momento en Tigre. El cierre de las casas y la confiscación de los animales y bienes de las zonas en las cuales se alojan los creyentes cristianos. Ya desde mayo se empieza a observar que los responsables de varias entidades cristianas con sede en el Reino Unido habían expresado su preocupación luego de exiliarse de aquel país. Un país que, por cierto, y como un dato no menor, si bien tiene una población de cerca de 5,5 millones, se estima que son más de 6.000 ciudadanos por año que intentan huir del país y muchas veces no logran salir con vida de dicha nación. En una carta dirigida al embajador de Eritrea en el Reino Unido e Irlanda, los responsables de una asociación cristiana sostuvieron lo siguiente. Seguimos preocupados por la detención persistente, injusta, arbitraria e indefinida de decenas de miles de ciudadanos eritreos en condiciones difíciles, incluidos cientos de cristianos encarcelados únicamente por su fe. Esto ya se venía advirtiendo desde mayo. A su vez, se remarca que, y conforme información que surge en agosto de acuerdo a la Escuela Agrotécnica de Hagas, se han realizado por parte del gobierno numerosas incautaciones y confiscaciones legales, los cuales dejan un estado de miseria
a, por ejemplo, organizaciones como los Hermanos de las Escuelas Cristianas en dicho país. ¿Qué quiero remarcar entonces con la noticia de hoy día? Este ejemplo concreto, corroborable por cualquiera que lo desee, expone una vez más no solo la persecución a la que son enfrentados los cristianos por llevar la verdad al mundo, sino que expone también esta idea de que todas las culturas son iguales, lo cual no es cierto, de que todas las religiones son iguales, lo cual no es cierto, de que todos los credos dan lo mismo, lo cual no es cierto, de que todos los regímenes son exactamente idénticos, lo cual no es cierto. Curiosamente, donde hay naciones en las cuales el cristianismo no ha sido la base civilizatoria, es en dichas naciones donde más se observan las persecuciones, los abusos, los robos, los asesinatos, porque ciertamente no está ese sentido trascendental y espiritual, ese sentido profundo de bien trascendente a la persona. Cierro con esto. Yo sé que para muchos les puede resultar completamente intrascendente lo que pasa en Eritrea. Yo me imagino la mentalidad de una persona que consume redes sociales de manera habitual, lo indistinto que le puede resultar que en este momento haya una persona que por ser católica esté siendo secuestrada, abusada y aniquilada en un país desconocido del África. Pero no porque lo ignoren deja de suceder. Y lo que intentamos hacer de este espacio es dar a conocer estas realidades para que al menos uno sea consciente. No es que uno desde la casa vaya a poder cambiar algo, pero al menos uno ya tiene conciencia, aunque sea valorar que vive en una nación fundada por el cristianismo. Aunque sea valorar eso, ya para nosotros es un logro. Valorar la propia patria, que a pesar de tantos problemas que tenemos, ciertamente no tenemos los conflictos religiosos ni étnicos que se están viviendo en Eritrea, como se vive en su momento por parte del ateísmo con el gran salto adelante Gulash ruso, los campos de Camboya, como tampoco se vivió en nombre de la liberación y la iluminación plena en la Revolución Francesa, la Segunda República Española o las cristiadas en México. Valoremos que estamos en una nación con un semblante cristiano. Nada más, caballeros, y realmente muchísimas gracias por su atención. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Y además tenemos la web laresistenciaradio.com, donde tienen más contenido, más noticias que pueden ver ahí todos los días. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.